Biomecánica del raquis. El hombre es un vertebrado. El hombre, como especie, es un vertebrado que resulta de una serie de evoluciones a lo largo del tiempo. Su aparato locomotor, con el raquis como eje, se desarrolló a partir de un prototipo similar al Crossopotergi. Aunque conserva elementos del modelo inicial, como vértebras móviles, experimenta dos cambios importantes: la pérdida de la cola y la adaptación a la verticalidad. Estos cambios condujeron a modificaciones en el raquis humano que protege la médula espinal y transmite información al cerebro. Aunque comparte características con los grandes monos, el ser humano tiene adaptaciones únicas debido a su peripestación permanente. Biomecánica del raquis general y el disco intervertebral. El raquis, como eje del cuerpo, debe equilibrar la rigidez y la flexibilidad para mantener la estabilidad. Su estructura, a pesar de estar formada por vértebras apiladas, logra esta estabilidad gracias a su diseño. En posición simétrica, se asemeja al mástil de un barco, sostenido por la pelvis y extendiéndose hacia la cabeza con la cintura escapular como una viga transversal. Además, tiene sistemas de ligamentos y músculos que actúan como maromas, manteniendo el equilibrio. Cuando se carga unilateralmente, el raquis sigue un trayecto sinuoso, pero los músculos se ajustan automáticamente para restaurar el equilibrio, gracias a la regulación del sistema nervioso central. Esta flexibilidad se debe a la estructura articulada del raquis y la acción coordinada de los músculos. El raquis, eje del cuerpo y protector del eje nervioso. La columna vertebral es el pilar central del tronco. Su posición va a variar de acuerdo a las diferentes secciones del cuerpo, estando más próxima al plano posterior en la región torácica, más centrada en la cervical y completamente central en la lumbar, donde se destaca en la cavidad abdominal. Estas variaciones se explican por diversos factores, como el soporte del cráneo en la cervical y la presencia de órganos en la parte torácica. Además de proporcionarnos soporte, el raquis es protector del eje nervioso, albergando el bulbo raquídeo y la médula espinal en el canal torácico. La columna se va a componer de 4 segmentos: el lumbar, el torácico, cervical y sacrococcígeo. El sacro va a ser resultado de la fusión de 5 vértebras sacras, formando parte de la estructura pélvica. El coxis, unido al sacro, es un vestigio de la cola presente en la mayoría de los mamíferos, compuesto por la fusión de entre 4 y 6 pequeñas vértebras coccígeas. A partir de la segunda vértebra lumbar hacia abajo, donde se encuentra el cono medular de la médula espinal, el canal raquídeo ya no contiene más que el filum terminal interno, el cual no tiene función neurológica. De raquis. En una vista de frente o de espaldas, la columna vertebral se percibe como recta, aunque en algunos casos puede presentar una curva transversal que no necesariamente indica neumonía, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites estrechos. En la posición erguida, las líneas de los hombros y las fositas sacras son paralelas y horizontales. Sin embargo, en el plano sagital, la columna tiene 4 curvas. La curva sacra es fija debido a la fusión de las vértebras sacras y tiene una concavidad hacia adelante. La curva lumbar, también conocida como lordosis lumbar, que presenta una concavidad hacia atrás que puede ser más o menos pronunciada, incluso llegando a una hiperglossis lumbar o una ensilladura lumbar. La curva torácica, también llamada sifosis torácica cuando es muy pronunciada, con una convexidad hacia atrás. Y la curva cervical o lordosis cervical, que tiene una concavidad hacia atrás, generalmente más pronunciada cuanto mayor es la sifosis torácica. Estas curvas se compensan para mantener el equilibrio y permitir que la cabeza, la espalda y los glúteos sean tangentes a un plano vertical cuando se está de pie y de testación. La importancia de estas curvas se evidencia por las distancias en el plano vertical y el vértice de las curvas. En el plano sagital, estas curvas pueden asociarse con curvas en el plano frontal, como una diva o una escoliosis. Aparición de las curvas raquídeas. Durante la filogénesis, el proceso evolutivo de la especie humana desde los prehominidés, la transición de la cuadrúpeda a la bipedestación llevó el enderezamiento y posteriormente a la inversión de la curva lumbar, pasando de ser inicialmente cóncava hacia adelante a una lordosis lumbar cóncava hacia atrás. Durante la ontogénesis, el desarrollo del individuo se queda nacer, la columna lumbar es cóncava hacia adelante. A los 5 meses sigue siendo ligeramente cóncava hacia adelante. No es hasta los 13 meses que se vuelve rectilínea. A partir de los 3 años se nota una ligera lordosis lumbar que se consolida a los 8 años y se adopta su curvatura definida a los 10 años. Situación de la vértebra tipo. Cuando se descompone una vértebra tipo en sus partes constitutivas, se observa que está formado por 2 partes principales: el cuerpo vertebral y el arco posterior. El cuerpo vertebral es la parte más gruesa y generalmente tiene una forma cilíndrica, menos alta que ancha, con una cara posterior cortada. El arco posterior, por detrás, tiene forma de herradura y se divide en 2 partes por los lados de las apófisis articulares. Los pedículos se sitúan delante de las apófisis articulares y las láminas se ubican detrás de ellas. En la línea media posterior se encuentran las apófisis espinosas, que se unen al cuerpo vertebral mediante los pedículos. Los cuerpos vertebrales están unidos por discos intervertebrales, mientras que las apófisis articulares restan por articulaciones tipo artrodias. Cada vértebra tiene un agujero vertebral formando el canal raquídeo a lo largo de todo el eje raquídeo, compuesto alternativamente por partes óseas en cada vértebra y partes ligamentosas entre las vértebras a la altura del disco intervertebral y los ligamentos del arco posterior. La presencia de curvas raquídeas da un aumento a la resistencia del raquis hacia las fuerzas de compresión axial. Se ha demostrado que esta resistencia es proporcional al cuadro del número de curvas más 1. Por ejemplo, una columna con una sola curva tiene el doble de resistencia que una rectilínea, mientras que con 3 curvas móviles tiene 10 veces más la resistencia. El índice raquídeo de Delmas es una medida de importancia de estas curvas. Se calcula como la relación entre la longitud total del raquis y la altura entre la parte superior del sacro y el atlas. Estructura del cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral tiene una estructura similar a la de un hueso corto, con una capa densa de hueso rodeado de un tejido esponjoso. La cortical de la parte superior e inferior del cuerpo vertebral se llama cara intervertebral, siendo más gruesa en el centro, donde hay tejido cartilaginoso. En el borde se forma un reborde llamado rodete marginal, y se origina de un punto de ossificación epifisiaria que se une al cuerpo vertebral alrededor de los 14 y 15 años. Las alteraciones en este punto pueden causar enfermedades como la epífisis vertebral. En un corte verticofrontal del cuerpo vertebral se ven las corticales gruesas en los lados, con la meseta vertebral en el centro cubierta por cartílago y trabéculas de hueso esponjoso distribuidas siguiendo líneas de fuerza. Estas líneas pueden ser verticales, conectando la meseta superior e inferior horizontales, uniendo las corticales laterales, o incluso oblicuos, conectando la meseta inferior con las corticales laterales. En un corte sagital, además de las trabéculas verticales, se observan fibras en abanico que se originan en la meseta superior e inferior y se expanden hacia atrás en las apófisis articulares y espinosas.
La inserción de estos sistemas establece puntos de resistencia y debilidad como un triángulo de base anterior donde predominan las trabéculas verticales. Esto se describe como ocurre en la fractura cuneiforme del cuerpo vertebral, cuando se aplica una fuerza de compresión axial de 600 kilogramos, la parte anterior del cuerpo vertebral se aplasta, lo que resulta en una fractura por aplastamiento. Para aplastar completamente el cuerpo vertebral y hacer que el muro posterior ceda, se requiere una fuerza de compresión axial de 800 kilogramos. Divisiones funcionales de una vértebra. Con una vista lateral del raquis se pueden identificar fácilmente las divisiones funcionales de una vértebra. El cuerpo vertebral, ubicado en la parte delantera, forma del pilar anterior y proporciona principalmente soporte. El arco posterior, en la parte trasera, y sostiene las apófisis articulares que forman las columnas de estas articulaciones. Mientras que el pilar anterior tiene una función estática, el pilar posterior tiene una función dinámica. La disposición vertical de las partes óseas y los elementos de unión ligamentosa permiten distinguir el segmento pasivo y que constituye por la vértebra misma, y el segmento móvil. Este último incluye el disco intervertebral, el agujero de conjunción, las articulaciones cigapofisarias, el ligamento amarillo y el ligamento interespinoso, siendo responsable de los movimientos de la columna vertebral. Los pilares anterior y posterior tienen una relación funcional garantizada por los pedúnculos vertebrales. La estructura trabecular de los cuerpos vertebrales y los arcos posteriores se compara con una palanca de primer grado denominada interapoyo, donde estas articulaciones cigapofisarias actúan como puntos de apoyo. Este sistema de palanca ayuda a amortiguar las fuerzas de compresión sobre la columna vertebral, tanto de manera pasiva a través del disco intervertebral como de manera activa a través de los músculos de las correderas vertebrales, gracias a las palancas formadas de los arcos posteriores. Así, la amortiguación de las fuerzas de compresión es tanto pasiva como activa. La columna vertebral consta de 24 piezas móviles entre el sacro y la base del cráneo, unidas por numerosos elementos ligamentosos. En un corte horizontal y en una vista lateral se pueden identificar estos elementos: el ligamento longitudinal posterior y el ligamento longitudinal anterior. Entre estos dos ligamentos, la unión en cada nivel es garantizada por el disco intervertebral, compuesta por el anillo fibroso periférico y el núcleo pulposo central. Varios ligamentos anexos al arco posterior aseguran la unión entre estos dos arcos vertebrales adyacentes: el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso y los ligamentos intertransversos. En las articulaciones cigapofisarias hay ligamentos capsulares poderosos que refuerzan la cápsula de estas articulaciones, el ligamento anterior y el ligamento posterior. Estos ligamentos van a proporcionar una unión sólida entre las vértebras, otorgando a la columna una gran resistencia mecánica que solo puede ser comprometida por un trauma grave o como una caída, lesión natura o un accidente automovilístico. La articulación entre dos cuerpos vertebrales vecinos se denomina anfiartrosis y está formada por las mesetas de las vértebras adyacentes unidas por el disco intervertebral. Este disco tiene dos partes distintas. Un núcleo pulposo ubicado en el centro es una sustancia gelatinosa derivada de la cuerda dorsal del embrión. Carece de vasos sanguíneos y nervios. Está rodeado por tractos fibrosos que parten de la periferia. El anillo fibroso en la parte exterior consiste en capas de fibras concéntricas que se cruzan en una disposición oblicua en la periferia. Las fibras son verticales, mientras que hacia el centro se vuelven más oblicuas, formando un trayecto helicoidal. El núcleo pulposo situado entre dos mesetas vertebrales puede considerarse como una esfera en un compartimento. Esto permite movimientos similares a una canica entre dos planos, lo que se denomina una articulación de rótula, facilitando tres tipos de movimientos: inclinación en el plano sagittal, flexión-extensión en el plano frontal y inflexión lateral, y rotación de una meseta en relación con la otra. Sin embargo, a estos movimientos se añaden movimientos de deslizamiento y cizallamiento de una meseta sobre la otra, con el núcleo pulposo adaptándose al movimiento. Así, durante la flexión, la meseta superior se desplaza hacia adelante y la extensión hacia atrás. Lo mismo va a ocurrir durante la inflexión lateral y la rotación. En total, esta articulación ofrece 6 grados de libertad: flexión-extensión, inclinación a cada lado y rotación derecha e izquierda. Aunque los movimientos lineales, desplazamiento sagittal transversal, no cuentan como grados de libertad, estos movimientos permiten una gran variedad de movimientos complejos y fluidos por la disposición de las carillas articulares, posteriores y los ligamentos. El núcleo pulposo soporta el 75% del peso del anillo fibroso 25. Como distribuidor de presión de manera central, la hidrofilia del núcleo pulposo hace que se hinche en un compartimento irresistible, creando un estado de hipertensión. Con el paso de la pierde sus propiedades aerofílicas, lo que provoca una pérdida de flexibilidad raquídea. Cuando el disco se está expuesto a una presión axial asimétrica, la vértebra superior sufre una inflexión hacia el lado con más carga, con el mecanismo de la autoestabilidad ligado al estado de pretensión. El núcleo pulposo repasa en la meseta vertebral, lo cual es cartilaginosa. Cuando ejerce una presión como la bipedestación, el agua que contiene la sustancia cartilaginosa pasa a través de los orificios hacia los cuerpos vertebrales. Si esta presión estática se mantiene en un individuo, puede disminuir 2 centímetros de altura en total del raquis. Por el contrario, estar decúbito supino sufre en un momento de descarga. La hidrofilia del núcleo pulposo trae la barra tomando su volumen inicial. Tanto la pérdida del agua como la tracción de esta sucede de manera exponencial, produciendo un fenómeno de envejecimiento intervertebral. La compresión de los discos es mayor a medida que se acerca al sacro, que soporta el peso del cuerpo. Entre la L5 y la S1, el raquis soporta 2/3 del peso del tronco y somete a fuerzas que sobrepasa su resistencia. El disco lesionado tendrá una disminución mayor en la sobrecarga, al igual que su recomposición no será absoluta. Cuando el espesor del disco es normal, las relaciones de la superficie cartilaginosa a nivel de las articulaciones cigapofisarias son normales. La interlínea es paralela y irregular. Cuando la altura del disco disminuye, las relaciones de articulaciones cigapofisarias se alteran y la interlínea se entera hacia atrás. El espesor del disco va relacionado con su movilidad, siendo una fracción del volumen de la vértebra. El raquis cervical es el más móvil, teniendo una relación de 2/5, siendo de 3 milímetros. La altura del raquis lumbar tiene menos movilidad, posee un tercio de altura, siendo 9 milímetros, y por último, de menos móvil, el raquis torácico con un quinto, siendo 5 milímetros. Raquis lumbar, flexión de 60 y extensión de 20 grados. Raquis lumbar, la flexión es de 105 y extensión de 60 grados. Raquis torácico es de 45 y extensión de 40 grados. Raquis cervical 60 en caso de extensión y 40 en flexión. Flexión total de raquis es de 110, mientras que la extensión de 140 sumado 250 grados, lo cual es mayor al resto de las articulaciones, que dan 180. La flexión también puede dominar. Inclinación se realiza en un plano frontal. Raquis lumbar es de 20, raquis torácico 20 y raquis cervical es de 35 a 40 grados. La inflexión total entre el sacro y el cráneo es de 75 a 80 grados a cada lado. La rotación axial de raquis torácico es de 35 grados gracias a la disposición de la apófisis articular. La rotación axial de raquis cervical es de 45 a 50 grados. La rotación axial de raquis entre la pelvis y el cráneo sobrepasa ligeramente los 90 grados. Para la flexión de raquis lumbar se mide el ángulo entre la vértebra y la línea que une el borde entre el superior y el trocánter mayor y el ángulo del acromion. En la extensión se evalúa el ángulo entre la vértebra y la línea que une el borde entre el superior del trocánter mayor y el ángulo del acromion en la máxima extensión. Para la inclinación lateral de raquis lumbar se mide el ángulo B formado por la vértebra y la tangente de la curva raquídea de la altura de C7. La rotación axial de raquis se debe observar el individuo desde arriba. Para inmovilizar la pelvis, el sujeto debe sentarse en una silla con el respaldo abajo, con la pelvis y la rodilla bien sujetas. La rotación de raquis lumbar se aprecia en el ángulo formado por la línea de los hombros.